Y, por último, yo espero que abandonen definitivamente esa pretensión de imponer políticas salariales, ese papel que pretenden las instituciones europeas de jugar de policía antisalarial. Espero que abandonen esa pretensión, porque, como digo, esto, el pretender imponer el ajuste de salarios, la reducción de salarios, que es la manera más clara de expresar lo que plantean en la lucha contra la crisis económica, sería también muy negativo. Y, desde luego, nosotros estamos radicalmente en contra. En España el modelo de determinación de salarios ya contiene el elemento de productividad, que es lo que utilizan como pretexto o como excusa. Y aquí, junto con la productividad, está la previsión de inflación y está la cláusula de revisión salarial. Es un modelo de determinación de salarios en España pactado libremente por los sindicatos y por la patronal, que funciona adecuadamente y que nos permite luchar contra la inflación, pero claro, a través de la cláusula de revisión salarial, con la garantía de que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo como consecuencia de los errores que cometen otros, y a su vez pues permite, que sería, digamos, el tercer elemento de este modelo de determinación de salarios, discutir y negociar sobre la productividad. Por último, decir que si aquí en España se quiere discutir en serio de productividad, pues que hablemos en serio de productividad. Y no utilicemos el debate de la productividad para intentar imponer un recorte de salario. Si hablamos de productividad, tendremos que hablar de cómo se aumenta la innovación en las empresas españolas. Si hablamos de productividad, tendremos que hablar cómo se vincula mejor y se utiliza mejor el conocimiento y se vincula mejor la empresa con la universidad. Mire, yo creo que el debate sobre la política energética se debe de plantear, a mi juicio, sobre tres objetivos. Y debe de ser un debate de carácter estratégico. A mí, las medidas por goteo, vengan del gobierno, vengan de donde vengan, no me parece lo más conveniente. Yo creo que hay que plantear un debate general, en profundidad, con los siguientes parámetros. Asegurar la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad de la economía española. Garantizar el suministro energético y garantizar la competitividad de las empresas. Y eso nos debe de llevar a una discusión sobre la composición del mix energético en nuestro país. Esa es la discusión de fondo. Más allá de las medidas, yo no entro en, lo dije antes, no entro en las medidas, unas pueden ser buenas, otras pueden ser menos buenas, etcétera. Yo no entro en las medidas concretas porque creo que el procedimiento de goteo, insisto, no es el más conveniente. Esta es una discusión que hay que abordar en profundidad porque no estamos ante una situación coyuntural. Bueno, yo os puedo decir la impresión que tiene mi organización. He contestado este tema anteriormente, pero voy a comentar lo que veo y lo que pienso. Mira, yo creo que España se está asomando peligrosamente a un triángulo de las Bermudas económico. Un país con el 3,6% de inflación, más de un 20% de paro, con casi un 43% de desempleo entre los jóvenes y con un crecimiento económico en las previsiones medias de en torno a un punto en el año que viene, bueno, las medias optimistas, porque hay quienes hablan de 8 décimas. Es un país que va a tener muchas dificultades este año para que se pueda contrarrestar la subida del paro. Por lo tanto, yo creo que va a seguir aumentando el paro este año. Si a eso, este era el sentido de mis palabras cuando comentaba que ya en cierta medida lo he comentado, si a esto se añade que el Banco Central Europeo sube el precio del dinero, las dificultades en España en relación con la lucha contra el paro serán mucho más altas. Mucho más altas. Es
digamos que el escenario económico general, junto con el anuncio de esa medida de subir el precio del dinero por parte del Banco Central Europeo, desde luego no apunta al optimismo en materia de creación de empleo en nuestro país. Yo considero que las cosas tendrían que cambiar. Es que el planteamiento del Gobierno es un planteamiento muy negativo. La privatización que plantea el Gobierno de parte de algunos de los grandes aeropuertos puede tener una repercusión muy negativa en el conjunto de los puestos de trabajo de AENA. Es decir, puede poner en riesgo los puestos de trabajo del conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores de AENA. Y, por lo tanto, hay que rechazar ese planteamiento y tenemos que movilizarnos. Y además es que incluso podría traer como consecuencia la ruptura del propio convenio colectivo. Por lo tanto, una privatización negativa para los intereses generales de este país, que puede traer como consecuencia poner en riesgo todos los puestos de trabajo de AENA, al menos de la mayoría de los trabajadores, del 80% de las trabajadoras y de los trabajadores de AENA, y que a su vez pueda tener como consecuencia incluso la ruptura del convenio colectivo, merece el rechazo mediante una huelga. Yo creo que lo que debe de hacer el Gobierno es aprovechar los días que quedan entre hoy, fecha del anuncio, y el inicio de la huelga, para rectificar algunos de sus planteamientos, para garantizar los puestos de trabajo, para asegurar la unidad en las relaciones laborales de la empresa y, por lo tanto, para evitar el conflicto.